Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión me gustaría poder presentar a toda la comunidad el resultado del juicio llevado a cabo por la Confesión Religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España, que es básicamente la sucursal de la Watchtower Bible and Text Society de Nueva York en Pensilvania, en España, en contra de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Hoy que vivimos en un mundo audiovisual es importante poder adaptarse y les dejo a ustedes este audio para que puedan oírlo cuando ustedes lo estimen conveniente y quizás puedan hallar algún significado un poco mejor si pueden oírlo en el lugar en donde ustedes estimen conveniente, donde estén en calma, puedan oírlo con audífonos, etcétera, mientras van conduciendo. Ustedes verán el momento en que lo hacen. La única salvedad que tengo es que hay ciertos apartados, generalmente ocurren en el ámbito de las leyes, en donde el rigor profesional necesariamente requiere que se hagan precisiones respecto de citas de leyes. Por ejemplo, un artículo que diga el artículo 425 ordinario número 700 tanto tanto, guión no sé cuánto, etc. Todo eso lo voy a obviar para poder tener una lectura que sea más coloquial desde un punto de vista eh, práctico. Para la mayoría de nosotros que no somos testigos, perdón, que no lo somos de hecho, pero de la mayoría de nosotros que no somos abogados, ni que tenemos tampoco un conocimiento acabado de lo que son las leyes, sino que somos más bien usuarios o estamos sujetos a las leyes de las constituciones de cada uno de nuestros países. También podría servir, obviamente, para cualquier persona que desee estudiar este caso, que va a crear y está creando, de hecho, jurisprudencia, no solamente a nivel español, sino que a nivel continental en Europa y por defecto, debido a que es una secta que lleva su modus operandi de todas partes del mundo a nivel global. Así que les dejo esta información, espero que les pueda gustar, espero que sea de agrado para ustedes. A mí me agradó leer el texto. El texto es muy directo, el texto tiene algunas, por supuesto, algunas características que son técnicas, que son requeridas, obviamente, por lo que significa el protocolo real de lo que es una intervención legal de este tipo. Sin embargo, es comestible, todavía es posible leerlo, poder verlo sin mayores dificultades. Así que, sin más, aquí les va. Un abrazo. Juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz. Procedimiento. Procedimiento ordinario. Derecho al honor, intimidad, imagen y cualquier otro derecho fundamental. Demandante. Confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España en la figura de 7 individuos testigos de Jehová. Demandado. Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. En Torrejón de Ardoz, a 5 de diciembre de 2023, vistos por la ilustrísima señora doctora magistrada juez del juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz y su partido judicial, los presentes autos del juicio ordinario seguidos a instancia de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España y de los demás demandantes individuos testigos de Jehová, representados todos ellos por procurador de los tribunales y bajo la dirección letrada de 2 abogados contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, representada por la procuradora de los tribunales, doctora María José Rodríguez Jiménez, y bajo la dirección letrada del doctor Carlos Bardadío Antón, por vulneración del derecho fundamental al honor. Dicta la presente sentencia en nombre de Su Majestad el Rey y por la facultad otorgada por la Constitución con base a los siguientes antecedentes de hecho. Primero, la representación procesal de la parte actora presentó demanda que fue turnada a este juzgado, en la que tras las alegaciones de hecho y de derecho que consideró oportunas, interesó una sentencia estimatoria acorde a sus pretensiones. Alegaba en su escrito de demanda específicamente que, con fecha 12 de febrero de 2020,
se procedió formalmente a la inscripción de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová en el Registro Nacional de Asociaciones y que en sus estatutos de ese mismo registro de acceso público recogen una serie de manifestaciones atentatorias contra el honor de toda la confesión religiosa y de sus miembros, respecto al origen, finalidad y causas de extinción de la propia asociación, que asegura que la confesión religiosa genera perjudicados y víctimas, conculca sistemáticamente el ordenamiento jurídico, discrimina a diferentes colectivos y causa graves daños a la salud y a la vida. En resumen, y que la demandada, para cumplir sus fines, ha creado diversos perfiles en redes sociales hasta el momento, por lo que en la demanda se afirma que todas estas acciones, expresiones y manifestaciones han causado tanto a la confesión religiosa como a sus miembros un gran desprestigio. Finalmente interesó el dictado de una sentencia en la que 1. Se declare la intromisión ilegítima por parte de la demandada en el derecho al honor de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová y de sus miembros comandantes al amparo de la ley orgánica, la Constitución española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2. Se proceda a la eliminación del nombre de Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones, así como del contenido injurioso recogido en los estatutos y a su extinción. 3. Se proceda a la eliminación del nombre de la página web denominada víctimasdetestigosdejehová.org, así como de las cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter denominadas Asociación Española Víctimas Testigos de Jehová, y en consecuencia a su extinción. 4. Se proceda a la cesación en la divulgación de comentarios o informaciones semejantes a través de cualquier medio. 5. Sea declarada procedente indemnización de daños y perjuicios por dicha vulneración a cuantificar en el momento procesal oportuno. 6. Se condena a la demandada a la publicación del encabezamiento y el fallo de la sentencia con la misma difusión pública con la que se vertieron los datos que se consideran intromisión ilegítima en el derecho al honor, esto es, en las diversas plataformas digitales que se mencionarán a lo largo de la demandada durante el plazo de 15 días previos a su extinción. Y 7. Se condene en costas a la demandada. Costas, pago de los abogados. Segundo antecedente. Admitida por decreto la demanda, se emplazó a la parte demandada y al Ministerio Fiscal para presentar sus respectivos escritos de contestación, y así lo hicieron en tiempo y forma. La asociación demandada se opuso frontalmente a las pretensiones de la parte actora a través de las alegaciones de hecho y de derecho que consideró oportunas e interesó una sentencia íntegramente desestimatoria. En concreto, alegó que la asociación, sus estatutos, sus motivaciones y sus fines se encuentran amparados por los derechos de libertad de información y la libertad de expresión, los cuales han de prevalecer frente al derecho al honor alegado por la parte actora, que en ningún caso ha sido violentado, que la asociación da voz a las personas que han formado parte de la confesión religiosa a sus vivencias y lo hace de manera veraz y proporcionada, que difunden y dan transparencia a lo que hay detrás de cada norma, que dan amparo a aquellos que de alguna manera se sienten víctimas, que la conculcación del ordenamiento jurídico español queda aprobado por la condena a la confesión a dar de alta como trabajadores a quienes denominaban voluntarios, por no cumplir con la ley de protección de datos, que también aportan pruebas del ostracismo social al que se somete a quien es expulsado, renuncia o abandona de cualquier modo la confesión, que tampoco se respeta la diversidad sexual al entenderse un pecado grave la homosexualidad, que la confesión ha tenido una actitud pasiva ante los abusos sexuales a menores, y así se declaró en Australia en la llamada Royal Commission, en la que se entendió que había habido más de 1000 casos y la confesión perdió su estatus de notorio arraigo por la falta de colaboración de sus representantes.
que en Estados Unidos se condenó con la mayor indemnización hasta el momento por haber ocultado abusos a una menor, caso Candace Conti, que hay videos y artículos periodísticos que mencionan casos de ocultamiento, que hay una norma interna que exige que para tener por probada la comisión de abusos sexuales se requieren 2 testigos o el reconocimiento de los hechos, que nos alienta a ir a las autoridades policiales, sino que primero se ha de acudir a los ancianos y al asesoramiento legal de la propia confesión, que la entienden como destructiva por la ruptura de los lazos familiares cuando una persona es expulsada o deja la confesión. Que existe un protocolo anti-suicidio por la presión que ejercen sobre los feligreses cuando se inicia un comité judicial contra ellos. También alegó falta de legitimización activa de la confesión por no haber aportado acuerdo por el órgano de gobierno para autorizar la demanda ni poderes legales. Y respecto de las personas físicas demandantes, por carecer de interés legítimo. Asimismo, alegó falta de competencia objetiva de este juzgado de primera instancia para declarar extinta la asociación, considerando que es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y ausencia de presupuesto procesal para admitir la demanda a trámite al no haber presentado la parte actora reclamación de rectificación. Tercer antecedente. Por diligencia de ordenación, se convocó a las partes al acto de la audiencia previa al juicio que finalmente se celebró el día 7 de junio del año 22, como consta en el procedimiento. En la audiencia previa al juicio, la parte actora y el Ministerio Fiscal se opusieron a todas las cuestiones procesales suscitadas por la parte demandada. Se admitió la prueba que se entendió pertinente y se señalaron las sesiones de juicio oral que fueron celebradas en número de 5, quedando los autos vistos para sentencia tras la última sesión el día 30 de enero del año 2023. Declararon por la parte actora. Tanto la audiencia previa como en las sesiones de juicio oral de noviembre, la parte actora alegó hechos nuevos, como que la asociación había retirado de su web las expresiones, comillas, caer en sus garras o, comillas, secta destructiva, y había incluido un aviso en el que mostraban pleno respeto hacia las personas y propiedades de los testigos de Jehová, desvinculándose de cualquier acto violento contra ellos. Que en las entrevistas concedidas por el abogado de la asociación señor Bardavío, en diferentes medios de comunicación, así como en otros de los representantes de la asociación, se insistía en las mismas expresiones que las incluidas en la demanda, de la misma naturaleza injuriosa. También manifestó la parte actora que se habían producido algunos actos vandálicos contra salones del reino de los testigos de Jehová consistentes en pintadas con la palabra pederastas o encubridores de pederastas y la colocación de pasquines en algunas farolas urbanas acusando también de pederastía a los testigos de Jehová. Estos últimos hechos no se entendieron acumulables a este procedimiento al no acreditarse la relación con la asociación demandada, lo que fue objeto de recurso desestimado. Tras la práctica de toda la prueba que fue admitida, la parte actora formuló sus conclusiones y asimismo la parte demandada, reiterando ambas sus posturas procesales al dar por acreditados sus respectivos argumentos. La parte actora además cuantificó en 25.000 euros la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Sendas conclusiones se dan por reproducidas. La representante del Ministerio Fiscal informó, poniendo de manifiesto en primer lugar la relevancia de ciertos artículos sobre las personas de naturaleza pública y el derecho al honor a quienes se le niega, y se mostró conforme con que la confesión demandante es una entidad jurídica de naturaleza privada. En cuanto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de diciembre de 2022, mencionada por la parte actora, el Ministerio Fiscal aseguró que el derecho examinado y considerado vulnerado en dicha sentencia es la libertad religiosa y en ningún punto menciona ni examina el derecho al honor. Y declara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el gobierno búlgaro vulneró el derecho a la libertad religiosa,
repartiendo un panfleto con motivo de las fiestas de Pascua en que se criticaba a las religiones que no fueran oficial de Bulgaria. Que dicha sentencia, cuando incide en la libertad religiosa, hace especial referencia al hecho de que estas asociaciones se han podido ver afectadas en captar adeptos o adherirse a su confesión religiosa, pero no en la vulneración del derecho al honor, que la libertad religiosa no es lo que se ha debatido en este procedimiento, y por ello no son aplicables los argumentos ni las conclusiones de dicha sentencia del 13 de diciembre del año 2022. En relación con la ponderación de los derechos fundamentales en juego, la representante del Ministerio Fiscal informó, ilustrando con numerosa jurisprudencia, en el sentido siguiente. El Tribunal Supremo indica como requisitos del derecho a la libertad de información la veracidad, la proporcionalidad y el interés general público y, en cambio, respecto de la libertad de expresión, no exige el requisito de la veracidad, pues entiende que se trata de juicios de opinión. Relacionando estos derechos con el caso objeto de la presente litis, la página web de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, prosigue el Ministerio Fiscal, recoge dentro de sus misiones el dar visibilidad e informar, y a la vez se habla de experiencias personales, por lo que cada una de las personas que se consideran víctimas están ejerciendo su libertad de expresión, si bien existen serias dificultades para diferenciar ambos derechos, y que cuando se mezclen ambos, se ha de estar al que sea más preponderante, que en este caso los dos derechos están incluidos, que entrando a valorar, entiende que sí se ha acreditado la veracidad de los hechos y las víctimas interpretan los hechos que les han ocurrido, y aunque haya personas que no vivan esas experiencias como traumáticas, las hay en gran número que sí, por lo que no se conculca el derecho al honor por afirmar daños psicológicos, puesto que estas personas los han vivido así, lo que se prueba por las declaraciones y por la documental. Aunque los miembros testigos de Jehová no ostentan notoriedad pública ni son personajes conocidos, es evidente que el asunto suscita interés para cierto público, pues ha habido reporteros en la sala de vistas en casi todas las sesiones del juicio. Se han aportado artículos periodísticos y la asociación había aumentado sus socios desde el inicio de este juicio con especial atención al tema de las transfusiones de sangre, lo que induce a afirmar que concurre interés noticiable. En cuanto a la proporcionalidad en el derecho a la información, por tratarse de una persona jurídica, no se entiende vulnerado el derecho al honor. Por otro lado, ya se ha determinado que los titulares de una página web no pueden hacerse responsables de las opiniones vertidas por los usuarios de la misma. Además, el artículo 20 de los estatutos de la asociación demandada recoge como causa de baja que el socio incurra en comportamiento contrario inadecuado, ser juzgado por vejación moral o patrimonial hacia un testigo de Jehová. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene sentado que la libertad de expresión supone soportar declaraciones que molestan, como excepción al artículo 10, siempre en sentido restrictivo, ideas que chocan, ofenden o inquietan. Así, prosiguió la representante del Ministerio Fiscal, afirmar que haya víctimas de una religión inquieta, pero el manifestar públicamente sentirse víctima no debería ser restringido, y en caso de serlo, ha de probarse de forma convincente, mas no es el caso. Se estaría haciendo un juicio sobre la veracidad de un sentimiento, una valoración objetiva de un sentimiento que no puede realmente someterse a un proceso de prueba exacto. En cuanto al derecho al honor de las personas físicas que han demandado, reconoce su legitimación activa, pero no están en el mismo supuesto que la sentencia referida por la parte actora, puesto que la joven judía que demandó era descendiente de las personas exterminadas en el Holocausto negado. Ahora bien, no daba por acreditado de qué modo el honor de las personas físicas demandantes se había podido ver ofendido.
Respecto a las denuncias aportadas, el Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a entender que hubiera conexión de las pintadas con la asociación enjuiciada y que los testigos, concretamente, habían negado que hubiera habido un incremento de violencia física o verbal contra ellos, por lo que entendió que no se había probado que la creación de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová incitara al odio o deshonra de la confesión religiosa Testigos de Jehová e interesó la desestimación íntegra de la demanda. Cuarto antecedente. En este procedimiento se ha cumplido con todos los trámites legales, salvo el plazo para dictar sentencia que se aduce más abajo en el último párrafo. El escrito de alegaciones presentado por la parte actora, en el que manifiesta que se han violentado los artículos 10 y 14 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no se ha respetado la igualdad de partes, es totalmente impertinente y extemporáneo, ya que se envió el día 14 de febrero del año 2023, días después de haber quedado los autos vistos para sentencia tras la celebración de la quinta y última sesión del juicio oral del 31 de enero de 2023. Por otro lado, en él no se alegan hechos nuevos, sino que se manifiesta que ha habido pruebas sorpresivas aportadas en la contestación de la demanda, lo que no se corresponde con la realidad, ya que toda la prueba de la contestación fue adjuntada con esta y se dio traslado a la parte actora debidamente. La audiencia previa se desarrolló conforme a la ley y de hecho se admitió que la actora hiciera alegaciones complementarias al amparo de los artículos. Más allá de que se haya adjuntado documentación en idiomas extranjeros, que no serán valorados para resolver este litigio al no haber procedido a su traducción, la parte actora también tuvo conocimiento de ellos antes de la audiencia previa y no recurrió a la admisión global de la documental aportada por la contraparte. Por lo que concierne a la igualdad de armas, falta a la verdad de la parte actora al alegar que esta juzgadora la ha violentado, ya que de hecho se admitió documental aportada en idioma no oficial en el territorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como fueron las denuncias redactadas en catalán, y se admitieron condicionadas a aportar su traducción en el plazo de 3 días en vez de tenerlas por no admitidas, como podría haberse resuelto también en base legal, pero esta magistrada entendió que era un requisito subsanable y ante la materia objeto del litigio, la interpretación debía ser siempre amplia a favor de la admisión de prueba, criterio que es legítimo mantener también respecto de la otra parte, para proteger efectivamente la igualdad de armas. El escrito de alegaciones referido incluye valoración de prueba e, incluso, expone motivos de impugnación de preguntas formuladas por el letrado de la parte demandada que no fueron impugnadas durante las sesiones del juicio oral. De haberlo hecho, tendría que esperar al dictado de la sentencia para que, si procede, interponga en su caso recurso de apelación e incluir la impugnación de dichas preguntas como objeto del mismo. La valoración de prueba la hizo ampliamente el letrado de la parte demandante en su exposición de conclusiones, y hasta se ha admitido el extenso escrito que aportó a efectos ilustrativos. En este procedimiento se han seguido todas las prescripciones legales, y en todo caso, la flexibilidad mostrada en la admisión de prueba lo ha sido respetando totalmente la igualdad de armas de ambas partes litigantes, que han visto favorecidas por ella de modo similar. Por último, se pone de manifiesto la dificultad considerable para dictar esta sentencia en plazo razonable debido a la sobrecarga de competencias que soporta este juzgado de primera instancia, que también lo es de familia y de incapacidades e internamientos de mayores y de menores de edad, con la circunstancia agravante de haberle sobrevenido a esta juzgadora una incapacidad temporalmente concomitante. Fundamentos de derecho. Primero, cuestiones procesales. A. Competencia de este juzgado. La Ley Orgánica 1/2022 del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, atribuye tanto a la jurisdicción civil como a la contencioso administrativa competencia para conocer de asuntos generados a la luz de dicha legislación.
El artículo 7 recoge los requisitos y contenido de los estatutos, entre ellos su denominación, que es regulada en el artículo 8 concretamente, cuyo apartado segundo establece que no serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Ha de entenderse tanto a personas físicas como jurídicas, pues donde la ley no distingue, la interpretación no debe hacerlo. En cuanto a la inscripción, esta solo tendrá efectos de publicidad, no constitutivos, y por lo tanto, acceder al registro no es requisito esencial para que una asociación exista, como tiene dicho el Tribunal Supremo. En este procedimiento no se impugna el registro, sino que va más allá y se solicita la extinción de la asociación por vulneración del derecho al honor de la confesión religiosa demandante, lo que entraña una valoración de una posible vulneración del derecho al honor de una confesión religiosa de naturaleza privada cometida por una asociación de naturaleza también privada. El artículo 37 dispone que el derecho de asociación regulado por esta ley orgánica será tutelado por los procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona correspondientes en cada orden jurisdiccional y, en su caso, por el procedimiento de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional de los términos establecidos en su ley orgánica. Prosigue el artículo 38 estableciendo que, además de por causas penales, una asociación podrá ser disuelta b. por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley o cuando se declare nula o disuelta por la aplicación de la legislación civil, mientras que el artículo 39 hace mención a las controversias suscitadas en los procedimientos administrativos como atribuidos a la jurisdicción contencioso-administrativa. En el caso que nos ocupa, la demanda considera vejatorios la denominación, los estatutos de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, así como sus estructuras internas y sus actividades, es decir, su configuración y funcionamiento como persona jurídica privada. Y por ello, se entiende que este juzgado de primera instancia tiene competencia objetiva para conocer de todas las pretensiones suscitadas a las que le son aplicables normativas y jurisprudencia propiamente civil. B. Derecho de rectificación como requisito previo. La Ley Orgánica 2 de 1984 del 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, no lo configura como un presupuesto procesal para poder reclamar la tutela judicial por vulneración del derecho al honor, como tampoco lo reconoce como requisito procesal la Ley Orgánica 1 de 1982 del 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se trata de una facultad, de un derecho, que no de una obligación. Son alternativas que ofrece nuestro ordenamiento jurídico civil, como ha recogido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de octubre de 2022, al reiterar que se trata de opciones de tutela en el ámbito civil. C. Legitimación activa de la confesión religiosa. En la contestación a la demanda, se alega que falta el acuerdo del órgano representante de la confesión religiosa en el que se refleje la autorización a litigar con la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Tal alegación ha de ser desestimada también, puesto que se aporta como documento escritura notarial firmada por un notario el día 20 de enero del año 2014, en que se autoriza, entre otros, a ejercitar toda clase de acciones ante los tribunales y se le otorga poder para pleitos. Por otro lado, consta en el procedimiento que el señor tanto, a favor del procurador tanto, pueda actuar en consecuencia. A mayor abundamiento, se cuenta con un certificado emitido por la confesión religiosa demandante que acredita la legitimidad de quien actúa en este procedimiento como su representante legal.
La sentencia del Tribunal Supremo del 11 de marzo del año 2011 no es aplicable al ámbito civil, sino al contencioso administrativo, y en ella se remite, de hecho, a una legislación específica que exige el acuerdo del órgano de gobierno, por lo que no es aplicable al objeto de nuestro litigio, puesto que son dos personas jurídicas privadas. D. Legitimación activa de las personas físicas demandantes. La conocida sentencia del Tribunal Constitucional en que se reconoce legitimidad activa a una mujer judía frente a las negaciones sobre el Holocausto se basa precisamente en que tal reconocimiento es una excepción fundada en que las entidades sin personalidad jurídica no podían accionar, lo que no ocurre con la actual ley de enjuiciamiento civil del año 2000. El reconocimiento de su capacidad procesal se debió a la limitación que el pueblo judío tenía como colectivo para litigar, puesto que en la ley procesal vigente en aquel momento las entidades sin personalidad jurídica no tenían capacidad procesal, lo que se modificó con la entrada en vigor de la ley actual, en cuyo artículo 6 se introdujo el reconocimiento referido. No solo no es similar al escenario jurídico procesal actual, sino que además en el mismo procedimiento accionan el propio colectivo y sus miembros de manera individual, sin que exista ninguna mención a persona concreta en las expresiones objeto de la presente litis. No existe ninguna referencia a una persona determinada, nada que pueda identificarla, y por lo tanto carecen de interés legítimo en este procedimiento, pues ni puede individualizarse su interés, ni éste trasciende a cada uno de sus miembros, ni puede entenderse que actúan en nombre del colectivo. Se trata de una redundancia jurídica injustificada y desproporcionada para obtener la tutela reclamada, ya que además, en este caso, se trata de una confesión organizada que tiene reconocido en nuestro país notorio arraigo, para lo cual se exige tener una estructura organizativa concreta, no necesaria para considerar a un grupo como confesión religiosa, que pudiera representar a los fieles, puesto que, obtenido este reconocimiento, entre otras facultades, se adquiere la de celebrar convenios con el Estado. La comunidad judía española, cuando se presentó la demanda, no gozaba de tal estructura, que sí se configuró posteriormente. En consecuencia, no se reconoce legitimación activa a las personas físicas en este procedimiento, y a la luz de las circunstancias expuestas y nuestra actual ley, queda suficientemente ejercitada la acción por la confesión, pues como ya se ha mencionado, no se reclama ninguna pretensión de manera individual por las personas físicas, sino que basan su reclamación en el mero hecho de ser fiel de la confesión, que ya demanda en nombre de todo el colectivo. Segundo, pretensión ejercitada y marco legal. La confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová, en adelante Testigos de Jehová, acciona en defensa de su derecho al honor, como recoge en su súplico su primera petición de la que se derivan las demás. Se declare la intromisión ilegítima por parte de la demandada en el derecho al honor de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová al amparo de la ley y de conformidad con la Constitución española, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los artículos mencionados del Convenio Europeo de Derechos Humanos en adelante protegen los siguientes derechos, a tenor de: artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral y la protección de los derechos y las libertades de los demás. Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho implica la libertad de cambiar su religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos o las libertades de los demás. Artículo 17. Prohibición del abuso de derecho. Ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo. La Constitución española proclama el derecho al honor en su artículo 18.1, como recoge el súplico de la demanda. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a familiar y a la propia imagen. Nuestra Ley Orgánica 182 del 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, regula la garantía de este derecho fundamental, así como las intromisiones ilegítimas, y se dispone en su artículo 7, apéndice 7 o apartado 7 que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley, la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y el apartado 5 del artículo 9 establece un plazo de 4 años para poder ejercitar las acciones protectoras del derecho al honor, intimidad y propia imagen. Es importante aclarar que no se hace mención del artículo 16 de la Constitución española que proclama el derecho a la libertad religiosa, ni tampoco la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Ni incluye en el encabezamiento ni en el súplico petición alguna sobre haber sido vulnerada la libertad religiosa, ni de entidad jurídica, ni de persona física alguna. La demanda se interpuso por considerar violentado el derecho al honor de la confesión y de sus fieles, y así se desprende también de las declaraciones de los testigos aportados por la parte actora, por lo que no es admisible que, en fase de conclusiones, se altere el petitum de la demanda, pues se vulnera el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haber precluido el momento procesal para alegar los fundamentos jurídicos de las peticiones del demandante. El objeto de este litigio no es una cuestión fáctica, puesto que la demandada no ha desmentido los hechos que le atribuyen, no ha negado el contenido de los estatutos de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, su redacción o finalidad, tampoco las expresiones que le han atribuido ni las calificaciones a la confesión, sino que ha esgrimido en todo momento que los derechos a la libertad de expresión y de información han de prevalecer sobre el derecho al honor que asegura la parte actora se ha visto comprometido por tratarse de contenido injurioso. La demandada sí ha rechazado cualquier incitación al odio o a la violencia por su parte y la participación en cualquier acto agresivo o relación a los hechos incluidos en el litigio con posterioridad a la demanda. El artículo 10 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas o sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias
en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Por otro lado, nuestra Constitución expresa tales derechos fundamentales en su artículo 20, en el que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de la resolución judicial. De los textos legislativos reproducidos, se desprende sin ningún género de dudas que el derecho al honor constituye un límite al derecho a la libertad de expresión y de comunicación. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo nos determina los requisitos para que se considere efectivamente traspasada esa frontera y se justifique la injerencia en los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de comunicación, ya que se configuran como esenciales en un Estado democrático y de derecho, siendo sus intrusiones limitadas y estrictas. Tercero, derechos fundamentales en conflicto. A. Derecho al honor de confesión religiosa. En primer lugar, respecto al derecho al honor de las personas jurídicas, es jurisprudencia consolidada que este derecho se estima menor que el de las personas físicas. Así se indica en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio entre las más recientes. Las personas jurídicas, como la actora, son también titulares del derecho fundamental al honor. Cuando las expresiones proferidas por otro sujeto de derecho la difamen o la hagan desmerecer en la consideración ajena, sin que sea preciso acreditar la existencia de un daño patrimonial en sus intereses. No obstante, la misma jurisprudencia viene insistiendo en la menor intensidad de la protección del derecho al honor cuando su titular es una persona jurídica. Desde el punto de vista axiológico abstracto, la libertad de información ha de gozar de una protección reforzada, dada la función constitucional que le corresponde en la formación de una opinión pública. Ahora bien, tal circunstancia no implica que nos hallemos ante un derecho absoluto de protección omnímoda, ya que todas las libertades reconocidas tienen sus límites. En el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. La libertad de información puede llegar a ser considerada prevalente sobre los otros derechos fundamentales de la personalidad garantizada por el artículo 18, siempre que 1. La información comunicada venga referida a un asunto de interés general o relevancia pública, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas. 2. Proporcionalidad, es decir, que no se usen expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias. Y tercero, por último, aunque no por ello menos importante, el de la veracidad, que es un requisito legitimador de la libertad de información. Con respecto a las entidades de naturaleza jurídico-pública, es ya indubitado que no son titulares del derecho al honor. Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del 27 de junio. Con base en tal doctrina,
se niega el derecho al honor de la Iglesia Católica, puesto que las relaciones con la misma se han configurado a través de 7 acuerdos bilaterales de derecho público internacional, por lo que tiene la naturaleza de tratados internacionales al reconocerse como parte contrastante al Estado Vaticano, y así lo consideró el Tribunal Constitucional en su sentencia del 12 de noviembre de 1982. Ahora bien, al resto de confesiones religiosas que no tienen naturaleza pública por el derecho de poder ser inscritas en el registro de confesiones religiosas o por adquirir el estatus de notorio arraigo, sino que ostentan personalidad jurídica civil, es otro caso. El reconocimiento de su personalidad jurídica como tal grupo religioso, es decir, la identificación y admisión en el ordenamiento jurídico de una agrupación de personas que pretende ejercitar con inmunidad de coacción su derecho fundamental al ejercicio colectivo de la libertad religiosa, al propio tiempo, el reconocimiento de esta específica o singular personificación jurídica confiere a la entidad un determinado estatus que ante todo se manifiesta en la plena autonomía que le atribuye el artículo 6.1. Es la formal expresión de un reconocimiento jurídico dispensado a los grupos o comunidades religiosas orientado a facilitar el ejercicio colectivo de su derecho a la libertad religiosa. En definitiva, la demandante es una confesión religiosa que adquirió el reconocimiento de notorio arraigo en el año 2006 y cuya naturaleza jurídica es privada y, consecuentemente, es titular del derecho al honor como persona jurídica, si bien en menor grado que las personas físicas. A su vez, el ámbito de protección del honor de una entidad jurídica privada, cuyos fines o actividad son meramente privados, es mayor entidad que participa de fines públicos o colectivos o cuya actividad tiene una dimensión pública, lo que se contiene, entre otras cosas, en la interesante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 de diciembre de 2005, caso Paturel contra Francia, en la que se consideró una injerencia indebida en el derecho a la libertad de expresión, la condena a un escritor que había publicado un libro muy crítico con las organizaciones francesas de estudio o lucha contra los movimientos sectarios y en concreto contra la conocida UNADFI. En su apartado 46 establece que el tribunal recuerda a este respecto que las asociaciones se exponen a un control minucioso cuando descienden a la arena del debate político y que, desde el momento en que tienen actividad en el ámbito público, deben dar prueba de un mayor grado de tolerancia respecto a las críticas que formulan sus oponentes sobre sus objetivos y los medios empleados en el debate. Nuestro país se configura en la Constitución del año 1978 como un Estado aconfesional, que no laico, por lo que el poder público tiene la obligación de considerar las convicciones religiosas de los españoles, y de dicha obligación participan todas las confesiones religiosas. Así, aun siendo privadas, excepto la Iglesia Católica, no cabe duda de que las confesiones religiosas, cristianas de todo credo, ortodoxas, evangélicas en general, testigos de Jehová, judaísmo, islamismo, budismo, etc., desempeñan un papel esencial en el ejercicio de un derecho fundamental con clara dimensión pública en nuestro ordenamiento jurídico, ya que no solo se trata del derecho a profesar la fe privadamente, sino también en la esfera colectiva el derecho a reunirse, a practicar sus liturgias, incluso los poderes públicos, cumpliendo ese mandato de respeto a las convicciones de los españoles, pueden, y así lo hacen, ceder terrenos para la construcción de templos o edificios religiosos, pactar ciertas concesiones tributarias, conceder espacios en la televisión pública, etc. Por ello, no cabe duda de que el derecho al honor de las confesiones religiosas es menor que el de una entidad meramente privada que no participa de fines públicos y han de ser especialmente tolerantes con las críticas hacia ellas. La presente demanda se basa, pues, en el derecho al honor, no en el derecho a la libertad religiosa, que encuentra una mayor protección en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del ordenamiento de origen nacional estricto sensu, de lo que son ejemplo los delitos contra los sentimientos religiosos a los que protege la libertad religiosa
y no el honor de las confesiones. Dicha diferencia es esencial en este caso, ya que aún mencionando de manera complementaria el derecho a la libertad religiosa, la demanda se construye sobre la vulneración del derecho al honor, y así se recoge en el súplico. Pero en ningún momento se solicita que se declare vulnerado el derecho a la libertad religiosa de los miembros de la confesión Testigos de Jehová. Por lo tanto, no es aplicable el razonamiento jurídico ni las conclusiones de la mentada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Tonkiev y otros contra Bulgaria del 13 de diciembre del 2022. B. Derechos en conflicto y su ponderación. Una vez establecido que la protección del derecho al honor que la parte actora ostenta es muy reducida, ha de examinarse si priman los derechos de la libertad de expresión y de información, o si, por el contrario, se trata de una injerencia justificada del derecho al honor en aquellos. Como informó la representante del Ministerio Fiscal, efectivamente, no solo se toma en consideración el ejercicio de la libertad de expresión, también el de información, ya que la asociación demandada expone en sus estatutos como una de las finalidades dar visibilidad de la problemática de las víctimas de los testigos de Jehová. De este modo, todo individuo de nuestra sociedad estará bien informado si desea hacerse parte de la organización de los testigos de Jehová, lo que se llevará a cabo en cualquier medio de comunicación que esté a nuestro alcance. Y crearon una página web y perfiles en redes sociales como Facebook y la antigua Twitter, hoy X. La importancia de este derecho justifica que no se reserve a los medios de comunicación profesionales. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17 de enero de 2023, caso Achirov y Memorial Internacional contra Rusia. Cuando una organización no gubernamental llama la atención sobre asuntos de interés público, está ejerciendo el papel de un perro guardián público, similar al de la prensa, y puede caracterizarse como un perro guardián social que merece una protección similar bajo la convención como el otorgado a la prensa. En este mismo sentido, el STS del 14 de febrero dice, como hemos dicho reiteradamente, la libertad de información contemplada en el artículo 21 contiene una dimensión activa constituida por el derecho a informar libremente y una dimensión pasiva o derecho a ser informado. Recae sobre la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos. Tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo y consiste en comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. El Tribunal Supremo en su sentencia del 3 de noviembre recuerda que, en relación con el derecho a la libertad de información y el derecho al honor, desde el punto de vista del peso en abstracto de estos derechos, este tribunal ha establecido que la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor, por resultados esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático. El punto de salida es la primacía de los derechos de libertad de expresión y de información al ser esenciales en los estados democráticos y de derecho, y las excepciones mencionadas en el propio artículo 10 del convenio dicen deben no obstante interpretarse estrictamente y la necesidad de cualquier restricción debe probarse de manera convincente. Los derechos a la libertad de expresión y de información prevalecerán siempre que se trate de un asunto de interés público o general, la información sea veraz y las expresiones sean proporcionadas al fin legítimo perseguido. Por otro lado, declarar la injerencia en tales derechos ha de perseguir un fin legítimo, ser necesaria en una sociedad democrática y debe ser proporcionada a ese fin. Cuarto, objetivo litigioso.
La parte actora formula demanda en la que se considera vulnerado su derecho al honor ante los calificativos y expresiones recogidos, tanto en el preámbulo de los estatutos de la asociación demandada como en su denominación, página web y redes sociales. Se solicita el cese del uso del término víctima como parte del nombre de la asociación y vinculado a la confesión religiosa de Testigos de Jehová en varios fragmentos o en su web o en comentarios publicados en redes sociales. También la modificación del contenido de sus estatutos consistente en las siguientes expresiones y descripciones. En el citado preámbulo se dice que el movimiento de personas que han sido perjudicadas por la organización de los Testigos de Jehová alrededor del mundo nace desde su misma fundación, lo que significa que desde que se constituyera la confesión religiosa, a juicio de la demandada, existen una serie de personas perjudicadas por la pertenencia a la misma. Especialmente durante la década de los años 50, esta organización religiosa desarrolló un sistema de control de sus adeptos que incluye reglas internas que afectan a cualquiera de sus miembros. La desobediencia a estas reglas, que funcionan como control, conduce a un juicio interno paralelo al judicial de cualquier estado y tiene como resultado la expulsión o marginación interior. Las reglas creadas en esta religión incluyen discriminación a la mujer, discriminación en la diversidad sexual, ataque irrespetuoso a otras opciones religiosas y, en definitiva, una clara violación de derechos fundamentales de las personas. El resultado de la aplicación de estas normas crea muchas víctimas, porque ha llevado a muchas personas que han dejado esa religión por una u otra razón a la soledad, a la depresión y hasta al suicidio. La aplicación de esas normas también convierte en víctimas a muchos miembros testigos de Jehová, familiares de expulsados o desasociados. El continuar bajo la presión de obedecer esas normas o perder su familia acaban afectándoles psicológicamente, llegando a padecer enfermedades mentales tales como sensaciones de frustración, de ansiedad, depresión y fibromialgia. Algunos también acabaron con sus vidas. La parte actora afirmó que todas esas expresiones son denigrantes para la confesión y para sus miembros y carecen de toda base probatoria, que el propio nombre de la asociación indica que la confesión religiosa genera víctimas, que la duración de la asociación se condiciona a la prevención de estas situaciones, que se incluye en los estatutos una grave manifestación con ánimo injurioso cuando se afirma la conculcación sistemática de la ley española y de la de los derechos humanos por parte de la Organización de los Testigos de Jehová y sus miembros. Y prosigue los estatutos del modo siguiente. La finalidad de la asociación es dar visibilidad a la problemática de las víctimas de los Testigos de Jehová a la sociedad con la finalidad de prevenirla, especialmente aquellas personas que planteen un acercamiento a la organización de los Testigos de Jehová. Esto lo haremos mediante difundir y hacer disponible con toda transparencia la realidad que subyace tras las normas, comportamientos, imposiciones de dicha organización y que resultan en daño a sus miembros y personas relacionadas con ellos. 1. La extinción de la Sociedad Española de Víctimas de los Testigos de Jehová podrá producirse cuando la organización y los miembros de los Testigos de Jehová o cualquiera de sus marcas cumplan los siguientes comportamientos: respeto y trato digno y común con familiares, con las personas que abandonan la organización religiosa de los Testigos de Jehová por cualquier vía: olvido, inactividad, renuncia, desasociación o expulsión. Exigimos dicho respeto en sus publicaciones, en sus etiquetas y sus reuniones. Respeto y trato digno a los que tienen otra opción sexual reconocida socialmente dentro y fuera de la organización de los Testigos de Jehová. Colaboración con las autoridades en el caso de delatar a miembros abusadores de menores que existan en las congregaciones. Respeto a la libertad de decisión sobre tratamientos médicos de una persona, que ésta pueda incluir
transfusiones de sangre y cualquier otro tipo de medicación derivada de componentes sanguíneos sin que se tenga que arrepentir para no ser expulsado. Respecto a la libertad de trasplante de órganos por parte de los miembros dentro de la organización. Finalmente, en los estatutos de la asociación se mencionan los siguientes comisiones de trabajo que la parte actora también entiende que atentan contra su honor. Ayuda a salir dignamente y ley de protección de datos. Desprogramación o desadoctrinamiento, desintoxicación doctrinal, discriminación familiar y social, experiencias y creación de estadísticas, discriminación homofóbica como causa de expulsión, abuso infantil en cualquier fecha y estadística, estudio de ocultación de este. Violencia de género, ayuda. Situación de la mujer dentro de la confesión, ayuda a la recuperación de su dignidad, ayuda a decisiones de conciencia, referencia a tratamientos médicos. Sobre nuestra asociación en sí misma, relación con todos los medios de comunicación, búsqueda y listado público de profesionales colaboradores en distintos puntos de España, abogados, psicólogos y otros profesionales. Punto de encuentro en redes sociales, foros y eventos. Estudio de alianzas con asociaciones del mismo tipo. Estudio de agrupaciones con similares a nivel internacional. Localización de ayuda psicológica especializada. Localización de ayuda legal especializada. La demanda prosigue señalando que la web creada por la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová en el apartado Bienvenida se exponía abiertamente: podemos advertir a la sociedad del peligro real que puede llegar a ser caer en las garras de una religión destructiva que podría arruinar su familia, su salud e incluso su vida. Que además se han creado también cuentas homónimas con la asociación en las redes sociales Twitter y Facebook. El contenido de los estatutos, junto con otras expresiones y calificaciones formuladas, tanto en la web como en sus redes sociales, pueden agruparse conceptualmente en los 6 apartados siguientes para facilitar la valoración de la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en aras de resolver las controversias suscitadas. A. Consecuencias de la expulsión, sectarismo, control psicológico o enfermedad mental. La confesión religiosa, se dice, ha conducido a la soledad, a la depresión y hasta el suicidio a muchas personas. Se declara que existe presión para obedecer lo que les afecta psicológicamente, llegando a padecer enfermedades mentales, tales como sensaciones de frustración, de ansiedad, depresión y fibromialgia, afecciones que en algunos dieron lugar a poner fin a sus vidas. Es asimismo organización de comportamiento sectario y es religión o secta peligrosa y destructiva que podría arruinar a su familia, su salud e incluso su propia vida. Practican también control mental. Si bien dentro de ella hay gente buena, que la gobiernan 4 individuos con mano de hierro que no permiten, entre otras limitaciones, cursar estudios superiores o universitarios a sus miembros y que ejercen un control destacable sobre sus vidas. B. Abusos sexuales. Ha habido, comillas, miles de casos, pero se viene utilizando dinero para ocultarlos y a los pedófilos. C. Transfusiones de sangre. Su negativa a la transfusión sanguínea ocasiona, comillas, incontables pérdidas humanas. ¿Es bueno que dejen morir a sus hijos? Eso no es de buena persona. D. Discriminación de la mujer, ocultamiento de la violencia de género y otros tipos de discriminación. Profesan la desigualdad de la mujer y el ocultamiento del maltratador, comillas, para no manchar el nombre de Jehová. La discriminación por homosexualidad o por no pertenecer a los testigos de Jehová o por profesar otras confesiones o creencias que consideran, comillas, religiones falsas. E. Fines económicos. Utilizan el dinero para publicidad, puesto que no es una religión sino un negocio y además un fraude, pues, comillas, captan a gente mayor para enviar dinero a la Watchtower o a la organización en España.
y mantiene sus cuentas opacas. F. Incumplimiento general de la ley. Se les ha imputado una, comillas, clara violación de derechos fundamentales de las personas y que cometen atentados directos contra los derechos humanos, pues, comillas, la principal problemática de la organización religiosa es la conculcación sistemáticamente de la normativa española y de los derechos humanos, que, comillas, tiene resultados criminales. Es más, los comités judiciales llevan a cabo juicios paralelos a la justicia española. Quinto, derechos de libertad de expresión e información, requisitos para su primacía. Tales condiciones o exigencias necesarias son el interés público general, la veracidad y la proporcionalidad. Por todas, la ya mentada sentencia del Tribunal Supremo del 14 de febrero de 2023, que remite a otras sentencias, lo menciona. A. Asuntos de interés público o general. Uno de los criterios exigidos para que prevalezcan los derechos de libertad de expresión y de información es que se trate de un debate de interés público. Y aún existiendo poco margen para las restricciones, se menciona en la sentencia de Polonia, en el caso Banashik contra Polonia del 21 de diciembre de 2021, que dicho artículo no garantiza la libertad de expresión sin restricciones, incluso en lo que se refiere a la cobertura mediática de asuntos de grave interés público. La Corte recuerda que no se le puede exigir que cumpla con requisitos más estrictos que los de la diligencia debida. En tales circunstancias, exigir a un solicitante que demuestre la veracidad de sus declaraciones puede privarlo de la protección del artículo 10. En cuanto al concepto de interés general, en la sentencia del Tribunal Supremo 572-2022 se dice que el contenido de las informaciones era de interés general, lo admite y reconoce la propia parte demandante. De hecho, fue objeto de cobertura informática en varios medios de comunicación y el Arzobispado de Zaragoza emitió el 27 de noviembre de 2014 un comunicado oficial en el que informaba que, comillas, ante la difusión de informaciones relativas a una supuesta relación de acoso entre el párroco de Épila, en el mismo sentido, la sentencia de primera instancia, confirmada por la de la apelación que hace suyos los razonamientos de aquella, señala que, en este caso es indudable la trascendencia pública de los hechos que originaron las dos publicaciones ahora enjuiciadas. En primer lugar, dicha revelación e interés público se desprende del seguimiento de que las informaciones expuestas en los dos artículos litigosos se realizó en los medios de comunicación en aquel momento. La parte demandada ha aportado un total de 9 documentos con números 13 a 11 de la demanda, en los que se aportan noticias sobre el mismo asunto al que están referidos los artículos litigiosos. Dichas noticias fueron publicadas y difundidas por medios como periódicos El País, El Periódico, El Mundo, ABC y El Heraldo de Aragón, y las televisiones TVE, La Sexta, Antena 3 y Canal Sur, afectando a personas de proyección pública por su condición de sacerdote, profesión con relevancia y trascendencia pública. Y estando la noticia referida a un hecho con trascendencia igualmente pública, como sería un supuesto acoso entre un párroco y un diácono en una concreta parroquia. La ponderación que realiza la sentencia sobre si la información tiene relevancia pública o interés general resulta correcta y conforme con reiterada jurisprudencia. Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa, es evidente que concurre el requisito de interés público general, puesto que se trata del funcionamiento interno de una confesión religiosa declarada de notorio arraigo en nuestro país, que ha sido objeto de numerosos artículos de prensa con anterioridad a la constitución de la asociación, lo que evidencia que es un tema de interés general que, de vez en cuando, aparece en la prensa escrita o en reportajes audiovisuales, y así se acredita en la contestación de la demanda
con los numerosos documentos que muestran noticias previas a la constitución de la demanda, que en el siguiente apartado se reproducirán con detalle. También es patente que coincide el interés obvio suscitado por este procedimiento, puesto que no solo han acudido varios medios de prensa a las sesiones del juicio, sino que, tras la interposición de la demanda, varias televisiones se han hecho eco de esto y han realizado entrevistas a los representantes de la asociación, como informó la propia parte actora en la audiencia previa al juicio. En la actualidad se ha de entender también como medios de difusión aquellos a través de los cuales se crea contenido audiovisual, ya sea en el sitio web YouTube, la red social Instagram u otros canales por Internet. Por otro lado, en un Estado de Derecho es en todo caso trascendente la posibilidad de que se encubran o se toleren delitos o se limiten derechos fundamentales por el adoctrinamiento y por las consecuencias derivadas de la disidencia o ruptura. No cabe duda de que concurre en esta causa este primer requisito. B. Veracidad. El requisito de veracidad, que no ha de confundirse con verdad, como alega en sus conclusiones el señor letrado de la parte demandante, ha de valorarse cuestionándose si existe una total ausencia de elementos fácticos o no, si se trata de juicios de valor o de declaraciones de hecho. Los primeros, a diferencia de los segundos, no son susceptibles de prueba, mientras que en las declaraciones de hecho sí es necesario que concurra una base fáctica, aunque siempre se exige mayor grado de tolerancia ante las críticas a las figuras públicas y menor base fáctica cuando se trata de asuntos de interés general o incluso si se había basado en información de código abierto, es decir, ya disponible para el público. Es lo que en nuestro caso constitucional se ha llamado, comillas, reportaje neutral, al hacerse eco de noticias o hechos previamente publicados por otros medios o personas. En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sección 2, en el caso RTBF número 2 versus Bélgica, sentencia del 13 de diciembre de 2022, apartado 69, dice: la Corte recuerda a este respecto la distinción entre declaraciones de hecho y juicios de valor. La materialidad de las declaraciones de hecho puede ser probada. Por otra parte, los juicios de valor no se prestan a la demostración de su exactitud, por lo que la obligación de prueba es imposible de cumplir y vulnera la propia libertad de opinión, elemento fundamental del derecho garantizado por el artículo 10. Sin embargo, en el caso de un juicio de valor, la proporcionalidad de la injerencia depende de la existencia de una, comillas, base fáctica suficiente en la que se basen las observaciones controvertidas. En su defecto, este juicio de valor podría resultar excesivo. El Tribunal Supremo, en su sentencia 250 del 2023, ya mencionada, concreta lo siguiente respecto del requisito de información veraz. La apreciación de este requisito no está exenta de dificultades, en tanto en cuanto el pluralismo existente en la sociedad democrática viene acompañado de divergentes visiones de la realidad social. Por otra parte, si elevamos el listón de la información al grado de certeza, la mayoría de los hechos noticiosos no podrían ser difundidos y por consiguiente el derecho a la información se resentiría al no cumplir su trascendente función cara a la formación de la opinión pública. Ahora bien, como destacamos en la sentencia 48-2022 del 31 de enero, tampoco cabe banalizar el requisito de la veracidad que protege frente al rumor, voz que corre entre el público, y la intuición, meros presentimientos, susceptibles de menoscabar injustamente el honor de las personas, que constituye un derecho elevado a rango constitucional. Desde la perspectiva expuesta se ha identificado la información veraz con el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de constatar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso, aunque la información con el transcurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar confirmada. Por el contrario, falta esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones.
La STC 172-2020 del 19 de noviembre tampoco identifica veracidad con exactitud de la noticia, y así razona. No debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del reportaje neutral, que consiste en que el objeto de la noticia esté constituido por declaraciones ajenas que imputan hechos lesivos para el honor que sean noticia por sí misma. Como tales declaraciones, han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas. El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia, pues si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral. De darse estos presupuestos, la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración. Además, esta sala ha tenido ocasión de señalar que la doctrina del reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo difundido. Quinto, la existencia de algún error meramente circunstancial no afecta al requisito de la veracidad de la información. No existen indicios de mala fe. No son los difundidos meros rumores, pues los hechos tienen base real contrastada. El Tribunal Supremo, en su sentencia 605-2014, del 3 de noviembre, expone claramente que los errores en la información no impiden que ésta sea veraz ni atentan contra el honor de las personas. El requisito no va dirigido a la existencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente. Esto se entiende sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado. Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio. Por ello, la veracidad de una información en modo alguno puede identificarse con su realidad incontrovertible, puesto que ello constreñiría el cauce comunicativo únicamente a los hechos que hayan sido plenamente demostrados. El objeto de su prueba no son los hechos narrados, sino aquellos datos, hechos o fuentes de información empleados de los que se puede inferir la verosimilitud de los hechos narrados. La veracidad se ha de entender como el resultado de la actividad diligente desplegada por el comunicador en la comprobación de que la información que pretende difundir se ajusta a la realidad, aunque finalmente se demuestre que dicha información no es exacta e incluso pueda resultar tras el proceso judicial o investigador correspondiente falsa. La parte demandada es una asociación que agrupa a personas que pertenecieron a la confesión religiosa de los Testigos de Jehová y cuyo objeto es informar, como se declara en sus estatutos, de las prácticas que la asociación entiende ser contrarias al ordenamiento jurídico español o dañinas para las personas. La libertad de información, dado su objeto de poner en conocimiento unos hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor, exige que la información cumpla el requisito de veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones, aunque no están exentas de una mínima base fáctica. Todas las personas que forman parte de la asociación han sido testigos de Jehová, por lo que aseguran que su propia experiencia es la prueba de las declaraciones de hecho que realizan y no se trata de meros rumores o sospechas. Entiende esta juzgadora
que para contextualizar todos los testimonios vertidos en el acto de juicio se han de reproducir en detalle, sin renunciar a cierta excepción, a pesar del empeño puesto en su resumen, y se aclara que la carga de la prueba, en cuanto a los requisitos que se examinan en este fundamento quinto, recae sobre la parte que afirma su primacía de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 217 de la LEC. Nota. A continuación, se pasa a leer los testimonios de distintos ex testigos de Jehová que sufrieron dentro de los testigos de Jehová.